Hola de nuevo, y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hacer un repaso de qué son y para qué sirven los polímetros, también llamados tester, multímetros. Hay muchas formas y muchos tipos de este tipo de instrumentación. Aquí os he dejado un poquito de todo lo que hay para que cuando los veáis lo sepáis identificar. He traído cosas que son un poco más raras, cosas que son un poquito diferentes y luego pues los modelos más clásicos que se suelen utilizar. Un polímetro, y de ahí viene su nombre, polis mucho, meter metro es medida, es un instrumento que nos permite en electrónica tomar medidas. Sobre todo, básicamente tienen en común la medida de tensión, que es esta que veis aquí. Veréis que hay dos tipos de voltios. Este que tiene esta cosita abajo, esta vírgula, este símbolo, que es una onda senoidal, y este que tiene este otro símbolo, que son una línea discontinua y una línea continua. Si os dais cuenta, en la escala ya nos está indicando que mide voltios, y bueno, pues con el selector podemos seleccionar el fondo de escala. ¿Qué es el fondo de escala? Bueno, pues el fondo de escala es el máximo valor que podemos medir. Si nosotros lo ponemos en esta posición, estamos diciendo que podremos medir como mucho 1000 voltios en corriente continua. O la mínima fondo de escala que tenemos son 200 M minúscula, serían milivoltios. Esto es el fondo de escala, no quiere decir que podamos medir, que no se puedan hacer medidas por debajo de este valor. Podemos hacer medidas por debajo de ese valor, hasta donde la precisión del polímetro lo permita. Y lo que nos está diciendo es el fondo de escala, es la máxima medida que podremos representar en el display. Esto de tensión continua y tensión alterna lo vamos a ver en próximos episodios. Lo que hemos estado trabajando nosotros por ahora es en corriente continua, tensión continua, que es la que podéis encontrar en las fuentes de alimentaciones, en las pilas y en las baterías. ¿Qué más podemos medir con un polímetro? Podemos medir amperios, es decir, la corriente, lo mismo, tanto en corriente continua, el simbolito este, como en corriente alterna. Y también podemos medir la resistencia, que son los ohmios, lo mismo, ya lo vimos en el primer capítulo. Esto es el fondo de escala, podemos medir pues desde 20 megaohmios hasta 0 ohmios en esta posición, que si lo colocamos aquí, querría decir que podríamos medir desde 0 hasta 200 ohmios. Si lo ponemos aquí, podremos medir entre 0 y 20 ohmios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues por ejemplo, si lo tenemos aquí y queremos medir 1000 ohmios, nos saldría error. ¿Por qué? Porque el fondo de escala son 200. Tened en cuenta que cuanto más pequeño es el fondo de escala o más se aproxima a nuestra medida, mayor precisión vamos a tener en el display. Luego los polímetros suelen tener también otro tipo de medidas, ya dependiendo del modelo. Como por ejemplo la frecuencia, estos son hercios. Con este polímetro podríamos medir frecuencias, es decir, ondas que cambian de estado de hasta 200 kHz, es decir, que cambian de estado 200.000 veces por segundo. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Si os dais cuenta, como hemos dicho, tenemos voltios en alterna, voltios en continua, amperios en alterna, amperios en continua y ohmios, solamente ohmios, porque la resistencia funciona oponiéndose a la corriente tanto en alterna como en continua. Bueno, para que os hagáis una idea, este es un polímetro digital de la marca Promax, que es una marca bastante buena y que se utiliza pues en laboratorio y en medidas un poquito más serias, también podemos encontrar pues de estos que se venden normalmente en las ferreterías y en las tiendas más económicas, que tienen también un poquito de todo. Este es otro un poquito más complejo, que también lo podéis adquirir por internet, es bastante popular, que se supone que es autorrango. ¿Qué quiere decir eso de autorrango? Pues bueno, que aquí nosotros lo único que tenemos que hacer es decir que queremos medir. Por ejemplo, queremos medir tensiones, pues si os dais cuenta aquí pone DC, que son en corriente continua. Si quisiéramos medir en corriente alterna, pulsaríamos y ya se nos podría en corriente alterna, y se supone que el fondo de escala lo va a seleccionar él automáticamente. Este también puede medir temperaturas, puede medir resistencias, puede medir condensadores. Es un poquito pues igual que el otro, pero en digital.
Estos funcionan muy bien, son muy económicos, tienen cierta precisión y el problema que yo les veo es que suelen ser muy lentos, es decir, tarda un poquito en coger la medida. Ahora veremos cómo funciona. Bueno, estaríamos hablando de otro polímetro económico que, como hemos visto antes, pues tiene las medidas en tensión continua, en tensión alterna, en corriente continua, ohmios, y bueno, pues aquí también el simbolito este es la frecuencia y esto que sería para medir diodos. Lo mismo, nos vamos a quedar con la corriente continua, que es con lo que vamos a trabajar. Este de aquí ya lo hemos visto, es nuestro viejo conocido, es un polímetro analógico de aguja que nos permite igual hacer diferentes medidas dependiendo de dónde conectemos el común, es decir, el cable negro, y donde pinchemos el cable rojo. Podemos medir ohmios, podemos medir corriente continua, podemos medir corriente alterna, que es esta, podemos medir bueno, algo de frecuencia, incluso algo de capacidad. También lo iremos viendo. Y bueno, el elemento sospechoso, esta cosa tan rara y tan extraña que tenemos aquí, es una pinza amperimétrica. Esta pinza amperimétrica también nos permite tomar lecturas, como vemos aquí, en corriente continua y corriente alterna, por eso tiene esta especie de mix del simbolito que hemos visto antes. Es una línea continua, corriente continua, una antesenoidal, que es la tensión senoidal, y estos son las corrientes. Corriente continua, corriente alterna. Y esto por aquí pues serían los ohmios, los seleccionaríamos con esto de aquí. ¿Cómo se mediría? Los voltios y los ohmios ya nos está indicando que habría que pinchar aquí las dos puntas de prueba, y las corrientes se miden con esta pinza que tenemos aquí. Ya veremos cómo. Vamos a hacer algunas pruebecitas. Bueno, para continuar hay una cosa que siempre suele dar problemas o que suele funcionar así, y son las puntas de prueba. Yo en mi laboratorio, algún día de estos prometo que os lo voy a enseñar, por ahora no, porque si no vais a pasar miedo. Tengo un montón de puntas de prueba, porque las puntas de prueba se deterioran y se estropean y hay que cambiarlas. Una punta de prueba no es ni más ni menos que esto. Es un cable que tiene un conector tipo banana, esto de aquí se denomina tipo banana, y por el otro lado una punta de prueba. No tiene más misterio. Están aislados, deben estar aislados. Muchas veces los dejamos, con el soldador se queman, se queda el cobre fuera, y un día estamos haciendo una prueba midiendo una tensión peligrosa, tocamos aquí y pasamos miedo, nos quedamos en el sitio. Conozco casos. Normalmente las puntas de prueba, como os decía, pues llevan dos colores, uno para el positivo y uno para el negativo, o cuando estamos viendo en corriente alterna que no hay un positivo y un negativo, sino que están oscilando a una frecuencia muy alta, bueno, pues sería indiferente. Estas puntas de prueba, como habréis imaginado, sois personas inteligentes, van conectadas cada una en su sitio. Cosa curiosa, si os dais cuenta, donde las he conectado tenemos un común, que es donde va la punta negra, y luego tenemos aquí otro en el cual está marcado el símbolo de los voltios, de los hercios y de los ohmios. Es decir, si yo pincho aquí el cable rojo, podré medir voltios, ohmios y hercios. Pero ¿qué pasa si yo quiero medir una corriente? Pues que tendré que sacar el cable rojo y, dependiendo del fondo de escala que quiera, tendré que seleccionar hasta 20 amperios, es decir, corrientes muy grandes, o medir microamperios y miliamperios, corrientes muy pequeñas. Si yo lo pongo aquí, que el fondo de escala son miliamperios, y me pongo a medir una corriente de 20 amperios, el polímetro se estropea. Normalmente sí es verdad que dentro los polímetros llevan un fusible, pero dejaría de funcionar. Esto vale pues para todos los polímetros. Muy importante, vuelvo a repetir, siempre las puntas que estén en perfecto estado, que no tengan faltas de aislamiento y que las tengamos verificadas y funcionen, porque muchas veces del uso, fijaos, esta está ya muy doblada porque tiene mucho uso, se desueldan de dentro, se desconectan y nos dan falsas medidas, y eso en una avería nos puede sacar locos. Como curiosidad, os voy a enseñar una que es un poquito rara, que es esta de aquí, que como veis tiene una especie como de pincita con unas puntas metálicas. Esta se utiliza para medir componentes SMD.
Esos componentes chiquititos que veíamos el otro día, ¿os acordáis que estaba ahí con las pinzas haciendo malabares? Bueno, pues si yo quiero saber la resistencia, pues me vendría, colocaría el polímetro en la posición de resistencia y con ese componente en la mesa, pues con estas pincitas me permitiría encontrar sus extremos y poder medirlo, ¿eh? Una chulada, te quita mucho trabajo. Bueno, pues como aquí lo que nos gusta es el cacharreo y la teoría ya la hemos explicado, vamos a hacer pues unas mediciones aplicando a un conjunto de resistencias en serie una tensión y realizando una serie de medidas, ¿eh? Lo primero, vamos a explicar qué son las resistencias en serie, ¿eh? Si os dais cuenta, yo aquí tengo una serie de resistencias de estas pequeñitas, de las que estuvimos viendo en el capítulo anterior, que están soldadas una detrás de otra, ¿eh? En total tengo 4, que se vean bien, que están pegadas de un valor que yo ahora mismo desconozco y bueno, vamos a aplicarles una tensión que desconozco, que la tengo en estas pinzas. Estas pinzas las tengo conectadas a la fuente de alimentación de antes. Entonces, no sé el valor de las resistencias, no sé el valor de la tensión y por supuesto desconozco el valor de la corriente. Para eso tenemos los polímetros. Vamos a hacer unas pruebas para que veáis cómo se mide. Lo más sencillito de todo, vamos a saber qué tensión está saliendo de nuestra fuente de alimentación. Para eso, pues es muy sencillo. Es lo que decíamos antes. Cogemos nuestras dos puntas de prueba, positiva y negativa, y las conectamos a la fuente de alimentación. Con cuidadito para que no se toquen. Si no habría un cortocircuito, saldrían chispas o podríamos aquí montar la de San Quintín. Encendemos nuestro polímetro y nos vamos a la medida en corriente continua. Y empezamos desde arriba, la máxima medida, ¿eh? En esa máxima medida vamos a ver qué nos está ofreciendo nuestro polímetro, ¿eh? En este caso, el polímetro nos está diciendo que tenemos 0 voltios. Fijaos lo que ha pasado aquí. Esto es muy importante que lo sepáis, ¿eh? He hecho este experimento así para que recapitulemos en lo que he dicho antes. Tengo el cable rojo que necesita que lo presione para que tenga la medida. 9,5 voltios. ¿Pero qué pasa cuando suelto la mano? Unas veces se va, otras veces se viene, ahora no hay. Esto es muy importante para que sepáis que si utilizamos puntas de medida que no funcionan bien, lo mejor que podemos hacer es tirarlas a la papelera. Porque imaginaos que estamos intentando reparar un equipo, estamos haciendo una medición, nos está diciendo que no funciona y sin embargo lo que está fallando es el cable, no el equipo. Bueno, pues ya hemos tirado a la papelera de reciclaje esas puntas que no funcionaban y hemos colocado unas puntas que sí funcionan. Entonces vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Nosotros lo colocamos en el positivo y en el negativo y de esta forma vemos la tensión que nos está entregando la fuente de alimentación, que si veis, bueno, pues son 9,5, 9,3, 9,2, está fluctuando un poco, pues porque la fuente de alimentación que estamos utilizando no es una fuente de gran precisión y tiene ese tipo de fluctuaciones. Fijaos lo que hemos comentado antes, estamos en la escala de 1000 voltios, es decir, aquí podríamos leer entre 0 y 1000 voltios, pero con una precisión muy baja. Si nosotros lo bajásemos hasta un fondo de escala de 20, es decir, que pudiésemos medir de 0 a 20, fijaos lo que sucede. Tengo más decimales, ¿eh? Cada vez que voy ganando en amplitud de voltaje, me disminuye la precisión. Cada vez que voy disminuyendo el fondo de escala, me aumenta la precisión. Ahora ya veo que son 9,338. ¿Qué sucedería si estos 9 voltios yo intento leerlo en la escala de 2? Bueno, pues si lo pongo en la escala de 2, me aparece este símbolo que me está diciendo error, estás fuera de escala, corrige. Yo me vengo aquí, corrijo y puedo ver que tengo una lectura de 9,3 voltios. Vamos a hacer ahora lo mismo con el otro tipo de polímetro, que es el que tengo aquí. Lo vamos a encender. Vamos a colocar las puntas de prueba donde corresponde, acordaos, como siempre negro, el rojo a la tensión cuando vamos a medir voltaje. Y en este caso, como está seleccionada la escala, que la tendríamos que seleccionar, no estamos midiendo amperios, me está dando error porque
no se puede medir ese tipo de medidas aquí, y me coloco la DC, que es como se denomina la corriente continua. Aquí ya vemos que la lectura es igual que antes, con mucha precisión, porque estos polímetros son multiescala. Es decir, él solo ha colocado la escala para que tengamos la mejor lectura. Si aún así quisiésemos variarla, tenemos el botoncito de rango, que nos lo pone en manual, fijaos arriba pone manual, y yo pues puedo cambiar igual que antes el fondo de escala. Bueno, vamos un paso más adelante. Ya hemos medido la extensión, ahora vamos a medir las resistencias. Vamos a medir la resistencia, primero qué valor tiene cada una de ellas y luego vamos a ver el valor del conjunto, ¿vale? Para ello lo mismo, vamos a utilizar, si queréis, primero este que es manual, este lo vamos a apagar para que no nos distraiga, y vamos a medir la resistencia. Entonces, símbolo de común negro, el símbolo de la resistencia el rojo. Como no sabemos el valor de las resistencias, pues bueno, vamos a empezar por la escala más alta y vamos a ver si así podemos obtener algo que nos guste. Entonces, como hay 4 resistencias, vamos a medir la primera. Pues para ello, vamos a coger aquí y aquí, vamos a medir y vemos que en la pantalla del polímetro no nos aparece nada, y parece hay un 1 dando saltos. Eso es... No nos aparece la de error, que era un palotito a la izquierda, eso nos está diciendo que la escala es demasiado grande. Bueno, vamos a bajar la escala a 2 megas, a ver si aquí podemos obtener algún resultado. Aquí ya vemos que aparece ahí una cifra, estaríamos midiendo megaohmios, esto nos está diciendo un megaohmio es 1.000.000 de ohmios, que tenemos un valor mucho más bajo. Bueno, pues vamos a bajar, vamos a dar 2 saltos y vamos a bajar hasta una medida máxima de 20.000 ohmios, que son 20K, a ver si aquí podemos saber qué hay. Vale, fijaos lo que está sucediendo ahora. Cuando yo me pongo a medir, aquí abajo aparece el logotipo de los kiloohmios, es decir, esto hay que multiplicarlo por 1000. Aquí me está diciendo que tengo una medida aproximada a 1 kiloohmio, es decir, 1000 ohmios. Realmente tengo 0,994, que si lo multiplico por 1000 sería 994 ohmios, que es lo que mide esta resistencia. Si me voy a la siguiente, pues tengo una medida similar. Esta también es de 1000 ohmios, de 1K. Si me voy a la otra, pues tengo una lectura similar de 1 kiloohmio, de 1000 ohmios. Si me voy a la siguiente, tengo esa medida de 0,9K. Es cerca a 1 kiloohmio. Si cambio de escala, ahí ya veréis que me aparecen más dígitos, pero seguimos teniendo esto. Como está en la escala de 1000, habría que multiplicarlo por 1000, tendríamos 989 ohmios. ¿Y qué pasaría si midiésemos la resistencia de todo el circuito? Bueno, pues las resistencias cuando están así en plan una detrás de otra se llama que están en serie, que es como los coches cuando se aparcan en serie, se suman. Por lo tanto, si cada una es de 1000 ohmios y tenemos 4, el total sería 4000 ohmios. ¿Por qué no sale error? Pues porque el fondo de escala son 2000. Si nosotros llevamos un fondo de escala de 20.000, ahí podremos ver la lectura que os comentaba, la suma de las 4 resistencias. Sería como se mediría con este polímetro. Con el otro, lo mismo. Negativo al común, el rojo al positivo, y aquí lo que hay que hacer es seleccionar, en este caso veis aquí el logotipo del ohmio, seleccionar la escala de ohmios. Aquí ha aparecido la escala de megaohmios, pero como tiene autoescala, si yo lo coloco aquí, él solo se ajustará y me dará esos 3,94 kiloohmios. Kilo es 1000, es decir, 3970 ohmios. Bueno, pues vamos a hacer a continuación otras pruebas muy chulas para hacer algunos cálculos con las corrientes y las intensidades. Acordaos, el último día ya estuvimos hablando de lo que era la corriente que atraviesa un circuito, las tensiones y cómo se calculaban. Entonces, bueno, pues vamos a ver realmente si podemos calcularlas antes de empezar a medir una corriente que tiene un puntillo un poco especial.
sabemos que tenemos una tensión de 9 voltios y sabemos que tenemos una resistencia de 4.000 ohmios. 9 voltios, 4.000 ohmios. Como comentamos, según la ley de Ohm, para saber la corriente que pasa, serían los voltios, en este caso 9, divididos por la resistencia, en este caso 4.000. Eso nos estaría diciendo que por este circuito estaría pasando una intensidad, una corriente de 0,022 amperios. Lo que serían, en sus múltiplos, si lo dividimos entre 1000, serían miliamperios, 2,25 miliamperios. Eso es la corriente que pasaría por este circuito. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, pues la medida de la corriente es algo especial. Si os parece, vamos a empezar con la medida de la tensión. Nosotros colocamos estas resistencias, las estamos alimentando con un positivo y un negativo. Hemos visto que la fuente de alimentación nos estaba dando 9 voltios, podemos verificarlo, es decir, si medimos donde tenemos las puntas, pues obtendremos una medida, fijaos en el polímetro de la derecha, de cerca de 9 voltios, todo perfecto, pero ¿cómo medimos la corriente que pasa por ahí? Bien, para eso viene la parte más peligrosa y más complicada de este tipo de circuitos, y es la colocación de las pinzas. Lo primero, antes de nada, desconectamos la fuente de alimentación. Siempre que vayamos a hacer una medida de corriente, la tenemos que colocar las puntas sin tensión, que no haya peligro ninguno. Me da igual que sea con una pila, me da igual que sea con una torre de alta tensión. El equipo se prepara siempre que se pueda con la máxima seguridad. Fijaos lo que hemos comentado antes, que aquí tenemos un común, tenemos el logotipo de voltios, ohmios, hercios y tal, que es lo que hemos estado haciendo ahora, hemos medido voltios, hemos medido ohmios, pero en el otro lado es donde tenemos para hacer diferentes tipos de medidas con corriente, por eso tiene amperios, la intensidad. Entonces lo que tendremos que hacer será sacar la punta roja y llevarla al fondo de escala que veamos. ¿Aquí qué es lo que queremos medir? Bueno, pues miliamperios. Vamos a empezar por el fondo de escala más grande. Entonces, nosotros vamos a seleccionar, fijaos que al cambiar las puntas en este tipo de polímetros ya me he entrado en miliamperios. ¿Cómo medimos la corriente aquí? Bueno, pues esto tiene su aquel. Igual que antes para medir la tensión que había en la fuente de alimentación hemos colocado las puntas aquí, para medir la corriente, y es por lo que os decía que siempre hay que abrir el circuito, hay que parar la corriente, hay que abrir el circuito. ¿Por qué? Porque la corriente está circulando por aquí. Imaginaos que la corriente es como una carretera llena de coches. Si nosotros queremos medirla, es decir, si queremos poner un guardia de tráfico para poner multas, no ponemos uno en cada punta. Normalmente se pone uno que controla todo lo que pasa. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es que lo interrumpimos y colocamos el dispositivo de medida también en serie. Vamos a dejarlo por aquí. Y de esta forma, fijaos lo que hemos hecho. Hemos interrumpido ese circuito colocando las puntas de medida. Tenemos nuestro polímetro que está aquí pitando diciéndonos que tiene ganas de medir y le damos tensión a la fuente. Conectamos la fuente. Fijaos que ya estoy midiendo en la escala de miliamperios. Y fijaos el resultado que estoy obteniendo en comparación con el resultado que tenía antes. Es prácticamente el mismo. Esto de aquí son 0,00225 amperios, que si lo multiplicamos por 1000 serían los 2,2 miliamperios. Un amperio tiene 1000 miliamperios. Bueno, ya casi para terminar, por no extendernos mucho con estas pruebas, porque lo importante es que luego vosotros trajinéis en vuestro laboratorio, lo vais montando poco a poco, vamos a ver qué pasa con esas resistencias que tenemos ahí. Hemos visto antes que si podemos medirnos las tensiones que hay, bueno, pues entre las puntas, pues tenemos esos 9 voltios que son los que nos da la fuente de alimentación.
Daos cuenta que estoy poniendo las puntas al revés, la roja en el negro en el rojo. Por eso me sale un símbolo negativo en esta parte del polímetro, ¿eh? Si yo las pongo bien, me saldrá la medida sin ese símbolo diciéndome que la tensión son 9 voltios. ¿Lo veis? Pero ¿qué pasa si yo mido en esta resistencia? ¿Qué tensión hay aquí? Pues hay 2,20. Y si en vez de una resistencia mido 2, pues hay 4,41. Y si mido 3, pues hay 6,71. ¿Y eso cómo es? Bueno, tened en cuenta el valor que hemos metido antes de la corriente, el que hemos obtenido. Estamos hablando de una corriente, pues acordaos, voy a coger la máquina de calcular. Estábamos hablando de una tensión de 9 voltios dividida entre una resistencia de 4.000 ohmios. Eso me daba esos 2,25 miliamperios. Acordaos que el otro día decíamos que la tensión también es igual a la corriente, la intensidad que pasa, por la resistencia. Si sabemos que esta es la corriente y sabemos que esta resistencia tiene 4.000 ohmios, si yo multiplico esa corriente, por 1.000 ohmios, que es lo que tiene una única resistencia, vamos a medir solamente una resistencia, luego son 1.000 ohmios, esto lo multiplico por 1.000, me dará que aquí tengo una corriente, una tensión de 2,25 voltios. ¿Será verdad? Pues vamos a comprobarlo. Si os dais cuenta, el valor es muy parecido. A ver si puedo pillarlo bien, porque tengo muy mal pulso y esto es muy pequeño. Si os dais cuenta, es parecido. Y así es como se miden las tensiones en los circuitos. Si sé que por aquí, por todo esto, me están pasando esos 2,25 miliamperios, yo sé que en cualquiera de las resistencias, multiplicando esos valores de corriente por el valor de la resistencia, pues voy a obtener ese valor de tensión. Siempre teniendo en cuenta la polaridad. Ahí lo tenéis, 2,25 voltios. Igual, si yo cojo el valor de esa corriente, esos 2,25 miliamperios, se lo multiplico por 2.000, es decir, 1.000 más 1.000, pues tendré ese valor de la tensión en bornas de las resistencias. Si cojo 3, ese otro valor, y si cojo las 4, pues ya estaría midiendo directamente en la fuente de alimentación, los 9 voltios. Entonces, quedaos con esta demostración práctica de lo que podría ser la medida de la corriente y luego su aplicación para medir el voltaje en cada uno de los elementos. Bueno, y una última prueba, pues para que veáis unas medidas así un poquito más grandes. En este caso estamos mirando lo mismo. Sabemos que tenemos un 9 voltios en la fuente de alimentación, que lo vamos a medir ahora. Fijaos, ahí aparecen los 9 voltios. Y en este caso pues tenemos una resistencia de 50 ohmios. Entonces vamos a medir la corriente como hemos aprendido. Primer paso, corto la fuente de alimentación. Después coloco la borna de prueba, la banana en su sitio, y después pues me voy a la escala en la que quiera medir. Pues en este caso vamos a medir pues en esta de 20 amperios, pues para que tengamos ahí una lectura. Lo siguiente pues es ubicar las pinzas de manera que partan el circuito, que midan la corriente que entra o que sale, y darle tensión otra vez al circuito con la fuente de alimentación. Entonces fijaos que aquí me está diciendo que tenemos 9 voltios, pero en este caso es 0,18 amperios. Estos son 180 miliamperios, ya es una corriente. Bueno, ya por último y para terminar, vamos a hacer unas medidas con este instrumento, con la pinza amperimétrica. Veréis las ventajas que tiene y bueno, también las limitaciones. Si os dais cuenta, en el circuito hemos visto que teníamos pues una resistencia de 50 ohmios, le estamos aplicando 9 voltios, lo que nos da pues una corriente leída en el polímetro, con la tolerancia que tiene la resistencia y tal, de 0,170 amperios, es decir, 170 miliamperios. La ventaja de la pinza amperimétrica, una vez que la tenemos configurada, pues como en este caso, para medir, aquí lo tenemos, a de corrientes, a de amperios de corriente de intensidad, y en DC, en DC, en corriente continua, es que
no es como en el circuito que estamos utilizando con el polímetro, que hay que abrirlo, hay que colocar ahí algo, no. La pinza perimétrica es más fácil. Tú llegas, colocas uno de los cables y obtienes la lectura. Fijaos que aquí me está dando, no sé si se ve bien ahí, 0,16, 0,18 amperios. Fijaos la diferencia y la facilidad entre las dos medidas. Aquí he tenido que apagar el polímetro, he tenido que meter una banana en cada lado, he tenido que soltar físicamente el componente y sin embargo aquí, fíjate, es tan fácil como llegar y aplicar la pinza perimétrica. Si os dais cuenta, me está saliendo un simbolito para indicarme el circuito, la dirección de la corriente. Como os digo, esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Hay que ponerla a cero antes de empezar a trabajar para calibrarla, porque dependiendo de muchos factores pues puede estar tomando medidas falsas. Otro de los factores que tiene, bueno, pues es la precisión. Si os dais cuenta, en cada una de las medidas que me está dando, pues me da una poquita diferencia. ¿Por qué es esto? Estas pinzas amperimétricas en principio están pensadas para corrientes altas. Siempre tienen que medir un único conductor. Esto no valdría. Si yo cojo y lo coloco en los dos cables, la corriente que va en un sentido y la que va en el otro se anula. Esto se utiliza mucho pues, en instalaciones eléctricas grandes, donde no tenemos la capacidad o la posibilidad de desconectar cables. Yo lo utilizo mucho en plantas solares, para ver si está pasando corriente por uno de los conductores. Pero ya os digo, la precisión no suele ser muy alta por el tipo de sensores que se utilizan internamente para tomar este tipo de medidas y luego tienen otro tipo de deficiencias. Si os dais cuenta, esta por ejemplo está fundida. Cuando atraviesan corrientes muy altas, la pinza se pone muy caliente y eso puede llegar a generar averías y accidentes. Simplemente eso, que sepáis que existe un elemento que se llama pinza perimétrica, que utiliza la medida de la corriente, la tensión que se genera en un inductor, que ya veremos, porque eso ya son cosas de bobinas más complicadas, y quedaos con la idea de que mide más fácil, pero tiene menos precisión y bueno, pues es más, también bastante más cara. Bueno, pues ya solamente falta despedirme. Animaos a que hagáis vosotros vuestras pruebas. Si os dais cuenta, pues estos son resistencias que podéis sacar de cualquier cacharro viejo que tengáis por ahí o compraros en una tienda electrónica. Esto vale nada, muy poquito. Y un polímetro que podéis haceros con ellos. Si no tenéis fuente de alimentación, podéis utilizar una pila y cacharrear con seguridad siempre y pasándolo bien. Y como siempre os digo, aquí no estamos para ganar Oscar. Espero que os haya sido útil este vídeo, que hayáis aprendido. Y bueno, pues el próximo día vamos a empezar con otro componente raro y misterioso, que es el capacitor, el condensador. O sea que iros preparando, que vamos a ir incrementando un poquito la dificultad. Cuidaos mucho.